Bueno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amada Iglesia de la Unión, gloria a Dios. Les voy a pedir que guarden silencio porque estamos grabando un DVD para la televisión y las páginas web. Y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo que nos ven en el mundo entero, que nos ven por la televisión, que nos ven en las páginas web, con el nick de Atalaya de Cristo Ambato. Les saluda, amados hermanos en Cristo, pónganse de pie por favor, de la Iglesia de las Asambleas de Dios en la Unión. Les saluda el pastor evangelista Juan José Muro, desde la nación ecuatoriana. Y toda la Iglesia de la Unión, vamos a dar un fuerte aplauso a toda la Iglesia del mundo que nos va a ver por la televisión. Saludamos a todos nuestros consiervos, aleluya, de Argentina, aleluya, de todo Sudamérica, Centroamérica, también de Norteamérica, y nuestras hermanas y hermanos que nos ven en Europa también. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, y a todas esas personas que todavía no conocen el Evangelio de poder, que no conocen el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Es nuestro mayor deseo que esta noche esta palabra traiga un despertar a tu mente, traiga un despertar a tu corazón, porque esta palabra puede transformar tu manera de vivir, puede edificarte, puede sanarte, puede liberarte. La palabra de Dios es toda poderosa. Alabado sea el Señor. Y esta conferencia está siendo grabada desde la ciudad de la Unión. Es la serranía o la puna del Perú, más o menos a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Alabado sea el Señor. Y quiero decirte, tú que me ves en otros países, que en este lugar alto, en estas montañas, en estas cordilleras, en esta puna, Cristo tiene un pueblo que lo ama. Cristo tiene un pueblo que lo ama. Cristo tiene un pueblo que lo exalta. El Señor. Y el día de hoy va a ser el tema contra la apostasía, porque el pueblo también de la serranía del Perú tiene que saber que hay hombres, lobos disfrazados de ovejas, que están dividiendo al pueblo cristiano, que están destruyendo al pueblo de Dios. El pueblo cristiano de acá, de la serranía, tiene que saber que hay hombres que se han autotitulado títulos que Jesucristo nunca se los dio, como apóstoles y falsos profetas que se han levantado. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor, capítulo 12, versículo 13. Y tú que me ves por la televisión, trae rápidamente un lapicero, un cuaderno, y trae la palabra del Señor, que es lo único que puede guiarte a una salvación. Aleluya, sí, Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Saludamos a nuestro ministerio en el Ecuador, alabado sea el Señor. Y leemos la palabra del Señor poniéndonos de pie, honrando al Padre, al Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un solo Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a orar y les pido que es la última vez que guarden silencio, si no tienen que salir de la casa de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar. Amado Padre Celestial, amado Padre de la Gloria, Señor Dios Todopoderoso que estás en tu trono, Jehová. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, nos acercamos a tu presencia por esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de tener a tu Espíritu Santo. Padre, no hay privilegio más grande de ser tus hijos, Jehová. Gracias, Padre, porque el autor de la vida, el inspirador de tu palabra, se encuentra en este lugar, tu Espíritu Santo, Jehová. Padre, te pido que libertes esta noche, edifiques, restaures, Padre, y te pido que traigas madurez a este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Tomen asiento, amada iglesia, y presten atención a la palabra de Dios. Amada iglesia del Señor Jesucristo acá en la Unión, quiero decirles que la iglesia se encuentra viviendo los tiempos finales en la tierra. La escatología profética
de lo cual, o el evento futuro de que la iglesia de Cristo está esperando, es el arrebatamiento. Y desde el origen de la creación del hombre, aproximadamente 6.000 años, cada 2.000 años han acontecido sucesos muy grandes en la historia. Los primeros 2.000 años vino el diluvio. Los siguientes 2.000 años Jesucristo vino a la tierra y fue a la cruz del Calvario. Y después de 2.000 años que Jesucristo estuvo en la tierra, la iglesia está esperando la esperanza más grande que un pueblo fiel, que un pueblo obediente, que un pueblo que se esfuerza por agradar a Dios tiene que tener. Se llama el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que demuestran el arrebatamiento de la iglesia son contundentes. Y es por eso que el Señor te trajo esta noche, para que no pienses que Cristo no va a venir. Jesucristo ya está a las puertas de levantar a un pueblo que lo ame, un pueblo que lo obedezca, un pueblo que está agradando el corazón del Señor. Y ese pueblo tienes que ser tú también, porque si tú no tienes en tu corazón la esperanza de irte con Cristo, si usted no tiene en su corazón el anhelo de estar con su Señor, pues usted está frío delante de Dios. Una iglesia que no espere a su Señor, a su Hacedor, al marido por excelencia, una iglesia que no tenga el anhelo de vivir en santidad, una iglesia que no tenga el anhelo de vivir en obediencia, es una iglesia en pecado. Los tiempos son difíciles, que no solamente la iglesia de Cristo Jesús está viviendo, el mundo entero se está enfrentando a una gran depravación en este mundo. Más de 12 naciones han legalizado el pecado sodomita, han legalizado el homosexualismo, el lesbianismo. Ahorita la alcaldesa de Dallas presentó al mundo entero a su pareja, a la persona que iba a ser su esposo supuestamente, y era una mujer. Nos estamos enfrentando a naciones que están legalizando el aborto. Nos estamos enfrentando a naciones donde están legalizando la cocaína y el consumo de la marihuana. Nuestros hijos están creciendo en una sociedad totalmente degradante, donde podemos ver los alcohólicos, hombres agarrados de la mano con otros hombres. El sistema económico está totalmente oprimido por el nuevo orden mundial. Hay una crisis económica en el mundo entero. El dinero está escaso en el mundo entero. Así se está enfrentando toda persona que nace en esta tierra a un mundo que no tiene esperanza, a un mundo donde la tasa de los divorcios cada vez son mayores, el sicariato, el suicidio, el homicidio, el parricidio, el fetichismo. Pero la iglesia cristiana también está viviendo un tiempo de frialdad, un tiempo de religiosidad, un tiempo de pecado delante de Dios. En la iglesia cristiana hay adulterio, en la iglesia cristiana hay fornicación. Los jóvenes con aretes, con pelos largos, escuchando música del mundo, codiciando mujeres. Los divorcios dentro del pueblo evangélico es casi tan igual en Estados Unidos que los del mundo. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia entonces de ser cristianos? Si la gente del mundo dice, ¿para qué voy a ser cristiano? ¿Para ser como ese que está allá? Sí, Señor. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto, iglesia. Jesucristo viene pronto. Cristo viene pronto. Prepárate, 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 prepárate. Muchos de ustedes ven el cristianismo como una religión. Muchos de ustedes cargan la Biblia como si fuera un libro de colegio de religión. La Biblia es el único libro desde la historia
Escúcheme bien. Es el único libro que enseña los principios de todo lo creado. Los libros religiosos, como el Theravada, el Tripitaka, el libro de los Vedas o el Corán de los musulmanes, los libros que usan los budas, los libros que usan los hinduistas, los Hare Krishna, ningún libro puede enseñar la creación de los cielos y de la tierra. Solamente la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es el único libro, escúcheme bien, que por aproximadamente de 40 escritores sagrados, mayormente sin conocerse, cada libro es entretejido de uno por el otro. Un libro necesita del otro, un libro necesita del otro, y mayormente esa gente ni se conocía, porque la Biblia fue escrita por el poder de Dios sobre esos hombres. Nadie puede traer un libro más poderoso que la Biblia. Nadie. Porque la Biblia es el libro por antonomasia, es el libro de los libros. Y la Biblia nos enseña que en los tiempos finales, en los últimos tiempos, antes que Cristo venga a arrebatar a su iglesia, escúcheme bien, iban a existir 3 señales contundentes. Gloria a Dios. Una de las señales que nos habla la palabra de Dios es el pueblo judío, es el pueblo de Israel. Israel es el reloj profético de la iglesia de Jesucristo. Le faltan pocos años para cumplir 70 años que la higuera haya nacido. 70 años, los libros de los Salmos nos enseñan que es una generación. Y es el múltiplo de 7, el número perfecto de la perfección de Dios. Otra señal contundente que nos enseña la palabra del Señor es la ciencia. Desde el siglo XX salieron los satélites. Desde el siglo XX salieron los iPhones, los celulares, las computadoras. Y cuando Jehová Dios le dijo a Daniel, Daniel, cierra este libro, porque el fin vendrá y verás que antes que venga el fin, la ciencia va a aumentar, le dijo. Gloria a Dios. Aleluya. La ciencia ya aumentó. Aleluya. La ciencia ya aumentó. Gloria a Dios. Pero no solamente del siglo XX renació nació la tecnología, sino que renació también grandes filósofos que habían descansado en una filosofía griega en la Edad Media. Y estos hombres se levantaron, estos filósofos, a decir que nadie puede creer en lo que no ve. Así como la tecnología aumentó, el infierno también sacó hombres para crear en la mente del ser humano incredulidad delante de Dios. Es por eso que desde el siglo XX hasta el día de hoy nos estamos enfrentando a un mundo depravado, nos estamos enfrentando a un mundo afectado, nos estamos enfrentando a un mundo enfermo, a una tierra enferma. Gloria a Dios. Otra de las grandes señales que muestran el arrebatamiento es la gran apostasía. Estamos viviendo una gran apostasía en la iglesia cristiana. El mundo entero. Gracias, Señor. La palabra apostasía significa separados de la fe, divorciados de Dios, hombres que conocieron el Evangelio y que se vendieron, traficaron el Evangelio por un poco de dinero. Pastores humildes y sencillos que vivían del sueldo, que vivían de la ofrenda, no pudieron soportar y empezaron a traficar con el Evangelio de Jesucristo, a tal punto que se atrevieron a hacer pactos satánicos delante de Dios con su iglesia. Sí, Señor. Aleluya. Mientras que la palabra de Dios, que nos enseña de 7 pactos, nos enseña que Dios hizo los pactos con el hombre, no el hombre con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Dios no necesita el dinero de ningún hombre para darle un milagro. Dios necesita un corazón contrito y humillado para que se glorifique. Pero estos hombres en el mundo entero
Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, César Castellanos y toda la fiebre apostólica que está invadiendo el Perú, que está pidiendo Lima, que está pidiendo las naciones, diciendo que estos hombres tienen la nueva revelación. Mientras que la Santa Escritura en el Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que todo aquel que agregue un punto, que agregue una tilde, que saque un punto, que saque una tilde, que ponga una palabra, maldito serás delante de Dios. Nadie puede agregar, ni nadie puede quitar lo que ya Dios puso en esta palabra. El canon de las Santas Escrituras está cerrado. No existe más libro, no existe más libro. La única profecía ya está escrita. El único profeta es Cristo a través de su evangelio. Pero la palabra del Señor nos enseñó en el tiempo de la Reforma, aleluya, que existía un lema con estos hombres y se llamaba la sola Escritura. La sola Escritura es la sola palabra de Dios. Aleluya. Toda persona que hable de Dios, toda persona que hable de su Hijo Jesucristo, toda persona que quiera hablar sobre su palabra, tiene que tener la palabra de Dios en la mano. Porque toda persona que quiera hablar de Dios sin la Biblia es un hereje, es un sectario. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Dale un fuerte abrazo al que vive y reina por la eternidad. Y uno de los grandes problemas que está viviendo la iglesia cristiana es que nosotros deberíamos impactar al mundo con el poder del evangelio. Nosotros como iglesia deberíamos impactar al mundo con el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero hoy en día el mundo está impactando a la iglesia cristiana. Es por eso que ves las iglesias como están, llenas de vanidad. El mundo los está impactando cada vez más. Y la única responsabilidad es de uno mismo. Porque uno es un agente moral delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Y otra de las situaciones muy peligrosas que está pasando en los púlpitos es que no se está enseñando la doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. No se está enseñando el significado de doctrina bíblica, fundamentos bíblicos. Mayormente los altares ahora llenos de luces de colores. Sale el pastor, le sacan humo por ahí, como si fuera un disc jockey el pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Aleluya. El altar es puro, el altar es santo, donde desciende la presencia de Dios para traer sanidad a su iglesia. Y una de las doctrinas que se está dejando mucho de enseñar es la eclesiología. Y la eclesiología es la doctrina que estudia la esencia y el comienzo de la iglesia. Y la iglesia, amado pueblo, es el proyecto de Dios para esta dispensación. La palabra de Dios nos enseña sobre 7 dispensaciones. Nosotros estamos viviendo la 6ª dispensación. Y a esta dispensación se le llama la gracia. Y te voy a decir algo más profundo. Estamos viviendo el final de la 6ª dispensación. Aleluya. La 7ª dispensación es cuando Jesucristo venga con su iglesia a reinar por 1000 años en la tierra. Sí, Señor. Aleluya. Ya no hay más iglesia
después de la gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? Es el regalo inmerecido que tú y yo tenemos porque no merecemos. ¿Qué cosa es la gracia? Lo mejor del cielo para lo peor de la tierra, que es el hombre. Gloria a Dios. Santo. Nos estamos enfrentando, alabado sea el Señor, al tiempo final de este pueblo. Amado pueblo del Señor, hay dos elementos contundentes que forman parte de esta doctrina de la eclesiología. Uno de ellos es la doctrina de la gracia. Alabado sea el Señor, que salva a los que se incorporan dentro de la iglesia. Y lo segundo que está dentro de la doctrina de la eclesiología es la antropología. ¿Y por qué hablo de la palabra antropológica? Porque la Biblia es la revelación de Dios al hombre. De manera que debe de interpretarse desde la óptica antropológica y no desde la óptica angeológica, por ejemplo. La Biblia y la salvación es para el hombre, no para los ángeles. Y usted y yo estamos dentro de la ciencia de la antropología, porque somos seres humanos. Y dentro de la doctrina de la eclesiología abarca la antropología. Porque usted, conmigo, los seres humanos, la iglesia, los salvos hoy, pertenecen a la doctrina de la gracia. Gloria a Dios. La Biblia dice, 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Hay dos palabras griegas en el original para esta palabra templo. La primera es naos, que se refiere al santuario y señala el lugar de la habitación de Dios. Y la otra palabra, el griego, es hierón, que incluye todos los recintos del templo. Pero en 1 Corintios 3:16, en este versículo, Pablo está hablando la palabra griega naos, N-A-O-S, para templo. Pablo está hablando de la colectividad de creyentes, de la unidad como iglesia en esta dispensación. Este tema es muy importante porque tenemos que entender cuál es nuestra posición como la iglesia de Jesucristo. La iglesia es el único elemento que ha llevado a un nivel espiritual la suma, escúcheme bien, de muchos hombres en la tierra. Porque cada uno de ellos, cada uno de los creyentes, escúcheme, son participantes de la divina naturaleza. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina de esta tierra. Aleluya. Hermanos, Dios no solamente está presente en la iglesia, sino que Dios también está comunicando vida a la iglesia. Y debemos de aprender mucho la doctrina de la eclesiología. ¿Por qué? Porque la iglesia es la unidad de los creyentes en Cristo. Cualquier cuestión, escúcheme bien, cualquier cuestión, y usted que me ve por la televisión, cualquier cuestión que traiga fraccionamiento a la iglesia o simplemente la intención de fraccionar o dividir una iglesia es una actitud opuesta al programa de Dios. En otras palabras, es una actitud que viene del propio infierno. Gloria a Dios. Muchas veces llamamos iglesia al conjunto de denominaciones de personas. La iglesia pentecostal, la iglesia bautista. De manera que estamos hablando de denominaciones, de grupos que se identifican en esta tierra de alguna manera. La palabra iglesia, denominación, no está escrito en la Biblia. No es bíblica, para comenzar. ¿Por qué? Porque el concepto de Jesucristo de iglesia no es grupos fraccionados
fraccionados o dividiéndose, sino el concepto de Cristo de iglesia es la unidad de un solo cuerpo, en un solo espíritu, para glorificar a Jesucristo de Nazaret. Pero hoy en día, somos de la iglesia Pentecostés o Pentecostal del Ecuador, del Ministerio de Restauración a las Naciones. Ustedes son de las Asambleas de Dios, los del frente son de la Cuadrangular, y el cartelito en la puerta dividió al pueblo cristiano. Dividió al pueblo cristiano. Y los que son de allá, del movimiento de allá, del movimiento de allá, y los que son más extremistas, y los que recién están caminando en Cristo. Y la iglesia cada vez más se está destruyendo en la desunión delante de Dios. Usted debe de ser cristiano. Usted debe de pertenecer a Jesucristo de Nazaret. Cuando usted entiende que usted viene a este templo de Hermosa, a esta casa de oración, para ser cristiano, usted va a poder amar y bendecir al otro hermano que está de otra congregación. Pero cuando usted viene acá pensando que usted es dueño de la verdad, usted ya dividió delante de Cristo su iglesia, de la cual usted y yo no pagamos un precio en la cruz del Calvario, sino que el Hijo de Dios derramó 6 litros de sangre. ¿Para qué? Para formar una iglesia que algún día esté casada con Él en las bodas del Cordero. No hay división delante de Dios. Si tú tienes división en tu mente y en tu corazón, como pastor, como líder o como creyente, déjame decirle que usted está en contra de la palabra de Dios. Aleluya. Sea cristiano, sea cristiano, sea cristiano y actúe, escúcheme bien, como ciudadano del cielo en esta tierra, porque su patria ya no es peruana, su patria, dice Filipenses, está en los cielos. Escúcheme bien, vive en la tierra, pero usted camina como ciudadano del cielo en esta tierra. Alabe a Cristo, hermano. Nos enfrentamos a los tiempos finales, donde debemos de dejar de fraccionar. Eso no significa que debes de unirte con los apóstatas, o con los herejes, o con los testigos de Jehová, o volverte mormón, o volverte ecuménico. Que el Señor reprenda al diablo. Cuando Dios dice en el Evangelio de Juan 17:21, orando Cristo por ti y por mí, hace 2000 años, Él decía: Padre, oro por los que están aquí, por los que creen en mí y por los que van a venir después a creer en mí. Padre, oro por ellos, para que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Aleluya. Si usted no entiende la unidad de la verdadera iglesia de Cristo, usted está fuera, hermano, fuera del propósito de Dios en esta dispensación de fundar su iglesia. Y en este mundo, por esa división, por esa desunión entre pastores, entre líderes, entre congregaciones, escúcheme bien, el diablo ha aprovechado y levantó hombres que se pusieron títulos y que nunca les puso Jesucristo. Algunos se llamaron apóstoles, otros se llamaron apóstol maestro, otros se llamaron profeta de profetas. Y estos hombres, aprovechando la división del pueblo de Cristo, aprovechando, escúcheme bien, la falta de conocimiento de la iglesia cristiana, entraron y dividieron iglesias en el mundo entero. Aleluya. Uno de ellos
al cual de repente muchos de ustedes antiguamente era Kashruna. El diablo usó a este hombre para destruir a miles de hombres, de mujeres y de jóvenes que amaban a Cristo en espíritu y en verdad. Estuvieron encubiertos, pero llegó el día que salieron a la luz y fueron descubiertos de la apostasía que hacían. Y la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, tiene que saber quiénes son. Aleluya. Porque si tú no sabes quiénes son, el lobo te puede engañar, oveja. Gloria a Dios, aleluya. Y si tú te engañas, pierdes tu salvación. Porque el que persevera hasta el final será salvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Mateo 10, 1, 4. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga a todos los que nos están viendo por DVD y nos escuchan por la radio. Alabado sea el Señor. Mateo 10, 1, 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres, escúchame bien, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y el versículo 4, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En ninguna parte de la Biblia habla del falso apóstol Kashruna. Habla del falso apóstol Guillermo Maldonado. ¿O usted lo leyó? En su Biblia dice eso, porque en la mía no dice. De repente, esta gente que se autodenomina apóstoles, acá hay una mujercita apóstol con cara de conejo, de cuy, bien pintadita, con una chompita de carnero. La apóstol Marilyn Arroyo, que el Señor la reprenda. El apóstol rabino Alexander Barrera, apóstol de Puerto Rico Iván García, y su esposa apóstol también, Amarilis de García. Apóstol Ramón y su esposa profeta de Ecuador, y de Estados Unidos el profeta Romy Carrillo. Hicieron en el Ecuador en un auditorio gigante donde iban miles de gente. Cobraban $20 de entrada. Si fueran 10,000 personas a $20, ¿cuánto es? Gloria a Dios, aleluya. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el pueblo de Dios va a escuchar a estos sinvergüenzas. Aleluya, gloria a Dios. El pueblo de Dios va a escuchar a estos sinvergüenzas. Y te lo traigo en vivo y en directo. Eso es lo que se está enfrentando a la iglesia en este siglo. Jesucristo dijo que antes que arrebate la iglesia, tiene que haber un nivel muy alto de gran apostasía. Y ya la iglesia se ha enfrentado y se sigue enfrentando diariamente a la gran apostasía. Es por eso, Iglesia de la Unión, que usted tiene que vivir en obediencia, usted tiene que vivir en santidad, usted tiene que perseverar en oración. Usted no tiene que volverse una persona emocional que necesita humo o que necesita luces en el altar para sentirse cristiano. Nunca existió ni un micro para los profetas. Gloria a Dios. Nunca existió ni un parlante. Nunca existieron salmistas. Los hombres de la Biblia alababan a Dios en su espíritu. Alaban
uno modelo. Así se llama Chanchito. Lo tienes al Marcos Witt. Ecuménico religioso. Vendido por el catolicismo. En 1999 Marcos Witt estuvo en Argentina con los catalamaneses, Aleluya. católicos. Jesús Hernán Romero, Luis Palau. Cuando salió Francisco I, el Papa, que el Señor reprenda al diablo, porque el único Papa y el único Dios verdadero es Jehová, no ese hombre. Déjame decirte algo. Cuando salió Francisco I, Luis Palau salió por la televisión a decir de que el Papa era buen cristiano, que él iba a orar por ti y por mí. ¿Sabes cuántos seguidores cristianos tenía Luis Palau en el mundo entero? ¡Miles! ¿Cómo podemos callarnos a ver que hombres así, por un poco de dinero, están destruyendo lo que una vez Dios mandó a la cruz del Calvario a hacer los milagros? ¿Cómo te puedes quedar callado? Si tú amas a Dios, tienes que levantar tu voz como trompeta. ¿Qué clase de cristiano puede ser? Cristiano dormido, cristiano chueco, torcido, cristiano prostituido por el mundo. Mientras que tu Padre es santo, mientras que tu Padre antes de crearte a ti creó los cielos, la tierra, los seres vivientes, la naturaleza, y te trajo para que disfrutes de lo creado. Usted no ha hecho nada para vivir en esta vida. Gloria a Dios. Encima Dios mandó a su Hijo porque usted debería estar muerto por sus pecados. Aleluya. ¿Cómo se va a prostituir? ¿Cómo va a profanar su corazón? ¿Viendo novelas? Por favor, iglesia. Un faltamiento de respeto es. Aleluya. ¿Cómo crees que está el corazón de Dios? ¿Cómo crees que está el corazón de Dios? Al ver a su iglesia siendo destruida por los demonios, al ver al ser humano que lo desprecia. Sabemos que hay juicios para ellos, pero ¿acaso tú crees que nuestro Dios quiere enjuiciarnos? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre para que lo ame. Dios creó al hombre para que lo ame. Dios formó la iglesia para que aprendas a amarlo. Mira el amor de Dios, mira su misericordia a través de su gracia. Pero usted, iglesia, ¿por qué no toma una buena actitud delante de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Creemos que solamente venir al culto es lo suficiente? Y sales a la calle y mientes, hablas groserías, murmuras. ¿De qué vale tener la falda larga y el pelo largo si tienes la lengua más larga que el pelo? Gloria a Dios. Aleluya. Vivimos tiempos finales, iglesia, donde tenemos que madurar, de sacudirnos y darnos cuenta del estado letardal que hemos estado viviendo como pueblo cristiano. Tenemos que levantar la bandera de Cristo y poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así el diablo te diga: tu marido no vaya a la iglesia. Así el diablo te diga: escúchame bien, tus hijos van a estar en el mundo. Pues tú diles: diablo cochino, el Señor te reprenda. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito Dios. El diccionario bíblico Gloria a Dios. ilustrado, escúchame bien, define la palabra apóstol. Vamos a hacer una exégesis pequeña del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de. El diccionario bíblico Caribe define la palabra apóstol,
de la transcripción de la voz griega apostolos. Escúcheme bien, y significa enviar o despachar. En que involucra estos significados teológicos. El significado de apóstol involucra la idea de ser enviado por un propósito especial o con una autorización oficial. Un apóstol es un enviado, no tiene nada de autoridad en este siglo XXI, no tiene nada de mando ni de jerarquía frente de pastores y de iglesias. Juan 3:16 dice: de cierto les digo, que el siervo no es mayor que su señor. Que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el apóstol es mayor que lo envió. Esta es la traducción del griego. Dice apóstol no es mayor quien lo envió. La Reina Valera dice: ni el enviado es mayor que el que le envió. En la Reina Valera, la palabra enviado se traduce de la palabra griega apostolos, que transcrita en español significa apóstol. Vamos a ver qué dice la Biblia si estos hombres que roban a la iglesia son verdaderos apóstoles. Solamente la verdad, y la verdad os hará libres. Levanten la mano y glorifiquen a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo les había dado un ejemplo, una lección objetiva de lo que también ellos debían hacer espiritualmente los unos con los otros. ¿Y cuál es el ejemplo que ellos tenían? El servir. Gloria a Dios. El ser un ministro tiene el corazón de servicio. Es interesante saber que la palabra apostolos aparece 79 veces en el Nuevo Testamento y que de ellas 68 veces se hallan en los escritos de Pablo y de Lucas, mientras que en el libro de Juan especifica más el papel directo de los apóstoles. Por ejemplo, Juan 17:18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Un apóstol auténtico es un misionero. Un apóstol verdadero es un hombre que se encarna en las distintas situaciones de la iglesia y ofrenda su vida. Las características bíblicas de un apóstol muestran que se sacrifica por los otros sin esperar algo a cambio y para glorificar a Jesucristo. Un apóstol tiene que tener el amor ágape. Un apóstol tiene que tener los frutos fundamentados de Jesucristo. El amor ágape, la palabra ágape es la palabra griega que muestra el ser incondicional. El ser incondicional. Así pasen los problemas, las dificultades que puedan vivir. El apóstol de la Biblia se caracterizaba por el sacrificio en las misiones. Se iban a las misiones, así tuvieran que aguantar hambre. Su objetivo del apóstol de la Biblia era anunciar a Jesucristo, era predicar el Evangelio y plantar una casa de oración donde no había. Los apóstoles de la Biblia daban todo lo que tenían. Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35. Mira lo que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo que vendían. Y el versículo 35 dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían a la iglesia según su necesidad. Esa es la actitud de un verdadero apóstol. Alabado sea el Señor. Pero estos falsos apóstoles que están
tiene dinero. Anda a ver las casas de estos apóstoles. Anda a ver los carros de 30,000 a 50,000 dólares que tienen. Los falsos apóstoles en Estados Unidos tienen perros de 12,000 dólares, relojes de 20,000 dólares. Mientras que la Biblia no nos enseña nada de eso. Amén. Gloria a Dios. El Dios de la Biblia es un Dios totalmente moral. Totalmente moral. La palabra de Dios siempre ha enseñado lo ético. La palabra de Dios siempre ha enseñado lo correcto, lo honesto, lo íntegro. Gloria a Dios. Aleluya. Pero estos falsos hombres usan la palabra de Jesucristo para hacer lo que hacen muchas religiones y sobre todo la católica. Usan el nombre de Jesucristo para llenar el Vaticano y el Banco de Roma con las indulgencias o con las almas que ellos pueden, dicen, pedirle a Dios que de acuerdo al dinero salgan del purgatorio. Eso es una mentira del diablo. Pero sabemos que la religión católica es la gran ramera que habla Apocalipsis 17. Es la Babilonia. Lo sabemos. Pero ¿sabes lo que causa tristeza? Que los mismos pastores que conocieron la verdad algún día, hoy en día están traficando con la palabra de Dios en el mundo entero. Aleluya. Y tenemos el gran ejemplo del templo de Hermosa. Cuando el Señor Jesús fue al templo de Hermosa, ¿qué cosa vio? Mercaderes. ¿Quiénes habían? Habían unos que vendían palomas. La Biblia nos enseña que la paloma nos hace una representación del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa más había? Cambistas de dinero. ¿Qué significa espiritualmente las palomas y el cambista de dinero? Que trafican con la palabra de Jesucristo. Comercializan la palabra. El 7 de diciembre de 1864, el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un regalo por una delegación de personas de color negro. Cuando él abrió este regalo, era una Biblia. Y Abraham Lincoln dijo al mundo entero: este es el regalo más grande, este es el regalo más grande que el hombre pueda tener de parte de Dios. Gloria a Dios. El expresidente Thomas Jefferson escribió acerca de Cristo. Cristo nos ha dado el código más sublime y benevolente de moral para vivir una vida recta en esta tierra. Los grandes imperios en el mundo, los sumerios, los egipcios, los medos persas, cayeron simplemente por un factor común: la depravación de su corazón de todos los gobernantes. Ningún hombre va a cambiar una nación. Ningún pastor que se vaya a la presidencia va a cambiar una nación. Ni una nación va a ser para Cristo. Por ahí andan diciendo predicadores: el Perú para Cristo, Pacha para Cristo. Mentira. La Biblia dice que la maldad va a aumentar antes que Cristo venga. Y estamos viendo la depravación frente a nuestros ojos. ¿Sabes cuándo
las naciones se van a rendir ante Dios. Cuando Jesucristo venga por segunda vez a reinar en el reino milenial, las naciones le van a ir a rendir cuentas al Hijo de Dios. Y déjame decirte, apóstol falso, profeta falso, o a todas esas religiones, herejes, hasta el día de hoy, aparentemente, han podido ponerle a Jesucristo en su primera venida una corona de espinas. En la primera venida del Rey de Reyes, le pudieron flagelar, escupir, insultar, patear, tirarle puñetes, murmurarlo y difamarlo. Pudieron ponerle tremenda cruz que tuvo que cargar por kilómetros. Pudieron ponerle unos clavos al cual le destruyeron todo el sistema nervioso y todo el sistema biológico del cuerpo. Pero déjame decirte que la segunda vez que venga Jesucristo ya no viene como un cordero, sino que viene como león de la tribu de Judá, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tiempos finales, iglesia. Debemos de prepararnos. Estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, que cuando el pastor está orando se levantan. El Señor me dice, cuando alguien te diga el Señor me dice, pues el Señor te reprenda, dile. Aleluya, gloria a Dios. El Señor me dice que tú te vas a casar con Margarita. Habla, Señor. Aleluya. Y a veces muchos de ustedes están metidos en esas cosas y ni el pastor sabe. Aceptando que van a tocarte la puerta. Hermana, vengo porque el Señor me dijo que me preste 100 soles. El Señor me dijo que camines de espalda por toda la manzana. Mentira del diablo. Si algo te va a decir Dios, ya lo escribió en su palabra. Si algo te va a decir a través de tu pastor que te conoce. Si algo te va a decir, alabado sea el Señor, nunca va a ser para dividir y para destruir, sino para sanarte y edificarte. Pero por ahí se levantan unas hermanitas y vienen. El Señor me dice, y hablan en lenguas. Pues el diablo también habla en lenguas. Y Judas Iscariote también decía aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Cuidado que Judas Iscariote también decía aleluya. Pero acá hay verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen aleluya? Dale fuerte a Cristo un aplauso. Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 dice: alabado sea el Señor. Devarim en hebreo. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y temible, que no hace acepción de personas, Aleluya. ni toma cohecho. Esta palabra cohecho significa, escúcheme hermana, soborno. Su padre es un Dios moral. Su padre, el Dios todopoderoso. La palabra Dios viene del hebreo Elohim,
significa el omnipotente. En el primer versículo, por ejemplo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo sería Bereshit bara Elohim Erat. La palabra Dios es por el cual en el principio de la creación Él se identificó con el mundo. Él dijo en el principio: yo, Dios, Elohim, el omnipotente, creé todo. Y el mundo entero conoce al Creador como Dios. Y Dios, más que su nombre personal, es el título personal de Él. El presidente del Perú es Ollanta. Y el mundo entero, y ustedes lo conocen como el señor presidente. Y si ustedes le ven, le dicen señor presidente. Pero solamente su familia o sus amigos íntimos le dicen Ollanta. Escúchame bien. Igual es el mundo con el Creador. Toda la humanidad le dice Dios, porque es el título por el cual Él se presentó ante la creación. Las montañas, los cielos, la tierra, los seres vivientes y los seres humanos lo conocen como Dios, Elohim, el omnipotente. La palabra omni solamente le pertenece a Él. No hay nadie más poderoso que Él. Significa, escúchame bien, pero la gente del mundo no le dice Jehová, le dice Dios. ¿Y por qué? Porque Jehová es el nombre personal de Dios. ¿Y quién le dice Jehová? Solamente los nacidos de nuevo, sus hijos. Dale un aplauso a Jesucristo. Y esta palabra, Dios, el omnipotente Elohim, en el Nuevo Testamento es el sinónimo de todopoderoso. Y en el griego es pantocrato. Y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y 9 veces en el Apocalipsis. Yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Yo soy el pantocrato. No hay nadie más poderoso que yo, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso es lo que significa todopoderoso. Alabado sea el Señor. Y Dios es un Dios moral. Y su palabra es la moralidad de Dios. Y Dios da su palabra y Él es el primero que se sujeta a su palabra, porque Él es dueño de la verdad. Y Dios no acepta sobornos de ningún apóstol, de ningún profeta, de ninguna religión católica con sus indulgencias. Y si usted es su hijo, usted no puede aceptar sobornos. Aleluya. Pero muchos de ustedes lo aceptan a veces en su trabajo. La versión judía que usan en las sinagogas, la Torá, el Devarim 10:17, lo que leímos, dice eso, escuchen. Pues Hashem, su Elohim, el ser supremo y máxima autoridad, Él es grande, poderoso y temible, que no se muestra condescendiente. Mira lo que dice la Biblia judía. Para con quien se aparta de su camino. El rabino Rashi agrega a esta versión y dice: Dios no hace favoritismo ni acepta cohecho. ¿Y sabes lo que dice? Nadie puede reconciliarse con Dios con dinero. Mira lo que dice en las sinagogas judías, la Torá judía. Nadie puede reconciliarse conmigo con dinero. Pero estos hijos del diablo enseñan a la iglesia que el pueblo cristiano puede acercarse a Dios con un sobre en su mano. Y como la iglesia evangélica
muchas veces se ha debilitado en su fe y están desesperados buscando el milagro, corriendo tras su sobre con un montón de dinero para ver si Dios les concede esas peticiones. Pero déjame decirte del mundo entero que Dios no recibe soborno de nadie. Aleluya. Dios no necesita tu sobre. Dios no necesita tu dinero. Necesitan pastores. Dios necesita un corazón contrito y humillado para hacer el milagro. No se puede, escúcheme bien, no se puede hacer pactos. No existen los pactos bíblicos, iglesia. Si tú vas a una iglesia que te enseñan a pactar, sal corriendo, porque el diablo está predicando. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo no necesitaba plata. El soborno es corrupción de alguien con dinero o regalos para conseguir de él una cosa. Eso es ilegal y eso es inmoral. Y ustedes también, iglesia, deben de ser correctos. Tú tienes tu carro, te vas al estacionamiento. Si vale un sol, pues págale un sol, no 80 centavos. Si por ahí hay alguien que está vendiendo tomate, 10 tomates por 2 soles, tiene los 2 soles, pero le dices, soy 50. Un hijo de Dios es una persona moral delante de Dios. Y si vale 2 soles y el tomate no está podrido y te sirve, pues págale los 2 soles. Si tú eres un hijo de Dios, paga tus impuestos. Aleluya. Deja de evadir tus impuestos. Deja de evadir con tus facturas y vuélvete un cristiano verdadero. Porque tu Padre no acepta cohecho. Porque tu Padre es un Dios moral, puro y santo. Alabe la gloria de Jehová. Proverbios 17:23 dice: el malvado se vende por dinero. El malvado se vende por dinero. Por eso hay tanta injusticia. Ese es el problema de los gobiernos, la depravación. Todos quieren llegar al gobierno para tener dinero. Quiero ser alcalde de San Juan. De la clase media o pobre que vivía, pasaron a ser ricos en 1 año, 2 años. Es por la injusticia del corazón. ¿Cómo ellos pueden enseñar justicia si en su corazón está la injusticia? Debemos de mirar nuestro deber delante de Dios y no lo que haga la mayoría. No lo que haga la mayoría. Porque no siempre lo que hace la mayoría es lo correcto. Igual sucedió cuando los 2 espías fueron a espiar la tierra. Cuando vinieron donde Moisés, 10 le dijeron, eran hombres de Dios, no era cualquier inmaduro que fue a la tierra. Te aseguro que Moisés mandó hombres de Dios. Y 10 llegaron. Mire, pastor, la mayoría, es verdad, la tierra tiene buen fruto. La tierra tiene agua,
Pero ¿sabe qué, pastor? No conviene ir, porque hay gigantes y nosotros somos como cucarachas delante de ellos. Somos indefensos, hombres de Dios. Y la minoría, 2, dijeron: es verdad, ese grupo dice que no podemos hacerlo, que no podemos ir a evangelizar. Ese grupo dice que no se va a hacer. Pero se levantaron 2 hombres y dijeron: es verdad, pero el Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que puso la columna de fuego y la nube, ese es el Dios que nos ordena entrar a la tierra. Como el Dios que mandó a Jesucristo a la cruz del Calvario, como el Dios que te sacó de la droga, del alcohol, del adulterio y la fornicación, no te va a ayudar en los problemas en que estás. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte más, pero tu falta de consagración, tu falta de obediencia y de santidad hace que pierdas la bendición del Señor. Tenemos que entender que nuestro Padre es un Padre santo, que nuestro Padre es un Padre moral, y que si nosotros nos esforzamos para caminar por esa recta de obediencia, Dios siempre va a estar fluyendo con su bendición. Y la bendición del Señor no es que tú seas rico económicamente, rico espiritualmente, sí. Y muchos de ustedes no pueden tener mucho dinero porque no están preparados para tenerlo. ¿Y sabes por qué no estás preparado? Porque la Biblia dice: si en lo poco no me hiciste fiel, en lo mucho no te puedo poner. No todos los cristianos tienen dinero, no todos los cristianos tienen sabiduría, no todos los cristianos tienen una gran inteligencia. No todos. Porque no todos están preparados para actuar correctamente cuando Dios te lo da. Para tener sabiduría es para entender el conocimiento de la palabra, para poder guiar a otras personas. Para tener mayor economía es porque estás preparado en tu corazón con humildad para dar. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú no estás preparado, es porque es por eso que el fruto de tu mano no crece más delante de ti. Igual si tú hubieras preparado, Dios no podría darnos más de lo que Él sabe que nos hace daño. Es por eso que debemos de caminar en santidad. Es por eso que debemos de caminar en obediencia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Al Señor le agrada que te esfuerces. Aleluya. No que seas cómodo, sino que te esfuerces. Aleluya. Esa es la verdadera prosperidad de Dios. Aleluya. Los judíos en Israel, cuando te ven en la mañana te dicen Laila Tov. Cuando te ven en la tarde te dicen Boker Tov. ¿Sabes cuál es la verdadera prosperidad de Dios? Cuando un judío te ve y según la hora del día que te ve, te dice Laila Tov. Esta expresión hebrea significa: yo anhelo que desde aquí hasta el mediodía tú puedas alcanzar la prosperidad de Dios. Escucha esto. ¿Y cuál es la prosperidad de Dios? Escúchame bien, falso apóstol. No es que tú tengas riquezas económicas, sino que la prosperidad de Dios es que usted y yo tengamos sanidad, tengamos estabilidad emocional, seamos padres, seamos buenos hombres, buenos esposos, buenas madres.
es que tú puedas amar. Aleluya. La prosperidad de Dios es que tú tengas cuerpo para venir a su casa, a adorarlo, Aleluya. a glorificarlo y seguir trabajando en esta vida. Oh, Dios. Amén, pueblo. Amén, iglesia. Vivimos los tiempos finales. Aleluya. Debemos de prepararnos. Santo Dios. Debemos de preparar nuestro corazón. Debemos de venir a la casa de oración siempre. Aleluya. Debemos de cuidar unos con los otros, alentarnos, no pisotearnos. Santo Dios. La hermana tiene un problema. No es para que le estés contando a la gente, sino es para que ores a Dios. Para que ores al Señor. Aleluya. Hay una hermana que está sin trabajo. La hermana que sabe, que está buscando cómo bendecirla. Mi hermana María, acá hay una bolsita de amor para usted. Acá hay una ofrenda. Aleluya. La iglesia primitiva nunca entendió el concepto de no dar. La iglesia primitiva siempre entendió el concepto de dar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una hermana que tiene problemas y yo lo sé. Mi obligación es ayudarla. Mi obligación es bendecirla. Tengo una congregación, tengo pastor. Mi obligación es cuidar a mi pastor, cuidar a la familia del pastor. Gloria a tu nombre. Porque la Biblia dice, más de un versículo, iglesia, cuiden a sus pastores. Preocúpense por ellos, para que ellos tengan paz. ¿Para qué? Para poder darles una palabra pura, una palabra fresca a ustedes. Amén. ¿Aló? ¿Aló? No escucho. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Levante la mano y alaba al que vive, hermano. La palabra iglesia significa separados para Dios. La palabra iglesia significa santos delante de Dios. Somos un grupo de seres humanos que vivimos en esta tierra, pero somos separados de otras personas para agradar a Dios. La palabra iglesia viene del griego eclesia, eclesia, y el significado etimológico significa desde adentro hacia afuera. La iglesia es para bendecir a los que están afuera, para glorificar a Cristo afuera, para dar un testimonio afuera de que Jesucristo vive. Pero para estos falsos apóstoles, la iglesia es de afuera hacia mis bolsillos. Aleluya. Lo opuesto al significado etimológico o nuevo testamentario. La iglesia es un servicio que una comunidad da para bendecir, para dar, para compartir, para amar, para enseñar. Pero si acá no hay unidad, ¿cómo puede haber unidad afuera? Comencemos acá, pueblo del Señor. Aleluya. Pónganse de pie. Aleluya. Cierren sus ojos. Que alguien solamente ministre el órgano con bajo. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Vivimos tiempos finales donde la iglesia va a ser arrebatada. Pero muchos de ustedes han estado en pecado oculto. Muchos de ustedes han estado escuchando música mundana.
Muchos de ustedes han estado aún ni pagando sus impuestos correctamente. Muchos de ustedes han estado murmurando, juzgando sin criterio. Y muchos de los que están acá, que nos visitan por primera vez y han escuchado la palabra de Dios por primera vez, quiero que levanten la mano. Los que vienen por primera vez a escuchar la palabra del Señor a una iglesia cristiana, levanten la mano. Ok. El altar está abierto para todas aquellas personas que quieran pasar delante de Dios a arrepentirse de sus actos y poder orar por ustedes. Vengan por los costados, no por el medio porque botan la cámara, por los costados. Todas las personas que quieran cruzar al altar para orar por ustedes pueden venir.